Bueno, hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casitas. Vamos a empezar nuestra lectura del día de hoy, nuestro estudio, en el capítulo 1 del libro de Josué. El libro de Josué termina, o más bien empieza con la muerte de Moisés. Moisés termina en el capítulo 34 de Deuteronomio, es la muerte de Moisés. Y el pueblo de alguna manera se queda por lo menos 30 días, ¿verdad? Para vivir el duelo de Moisés. Y también Dios esperaba que el pueblo de alguna manera se arrepintiera de sus pecados para entrar a la tierra prometida, ya en el capítulo 1 de Josué. Y ahí iban a entrar, ¿verdad? A la tierra prometida. A Moisés no se le permitió llegar. Ahí en el capítulo 34 especifica que vio la tierra prometida de lejos, ¿verdad? Dios le permitió verla de lejos. El capítulo 1 de Josué, del libro de Josué, nos dice ya, ¿verdad? De que ya ese tiempo de duelo ya pasó, ya Moisés había muerto, ya Josué había entrado al liderazgo para meter al pueblo a la tierra prometida. El pueblo ya había pasado el duelo, ya estaba listo por entrar a la tierra prometida. Pero hay varias cosas que se tienen que acomodar allí, ¿verdad? Cómo el pueblo se tiene que haber arrepentido de sus pecados también. Y es un tiempo que Dios les da al pueblo para que el pueblo entre a la siguiente etapa que les tiene. Ya Moisés había cumplido todos los grandes prodigios que había hecho y toda la libertad que le había dado al pueblo con Faraón y demás, pero él ya no iba a entrar a la tierra prometida. Ya su tiempo había acabado, ya ese tiempo había terminado. Y entonces el que iba a meter al pueblo a la tierra prometida era Josué. Era el que seguía, ¿verdad? Josué si nos vamos más atrás, números y demás, había sido uno de los que fue a ver cómo estaba la tierra prometida y demás, y se opuso a los que fueron, ¿verdad? Y él decía que conquistaran la tierra y demás, pero pues los otros que iban, los otros espías no quisieron, y por eso Dios les permitió estar 40 años en el desierto, 40 más. Josué tenía un corazón humilde, y él era obediente a la palabra de Dios. Pero a lo mejor lo que tenía Josué en ese momento, porque él siempre había estado bajo la orden de Moisés, ¿verdad? Era el temor de si él podía conquistar la tierra. Y con lo primero que se encuentra aquí en el capítulo 1, con lo que se encuentra Josué, es con cruzar el río Jordán. Y que el pueblo fuera, ¿verdad? Fuera detrás de él para conquistar la tierra prometida. La gran prueba de fe que significaba para Josué, no tenía lanchas, no tenía barcos, no tenía puentes, no tenía, bueno, pues subes, ¿verdad?, el puente y bajas del otro lado. No, tenía que confiar en que Jehová iba a hacer la obra, en que Jehová es el que iba delante de él, en que Jehová lo había mandado que hiciera, que cruzara el Jordán y que luego iba a conquistar la primera tierra, que era Jericó enfrente, ¿verdad? Y cómo Dios le iba a entregar la tierra. Pero esa prueba de fe que Josué, él la tenía que pasar y la tenía que vivir. Y a veces nosotros hay pruebas de fe que tenemos que pasar y que tenemos que cruzar y tenemos que caminar, ¿verdad? Y a veces ahí es donde, ay, qué difícil se nos hace, ¿verdad? Porque ejercitar la fe a veces es difícil, pero Dios se agrada de que nosotros ejercitemos la fe. De que por fe, ¿verdad?, hagamos cosas que Dios nos manda hacer. Y muchas veces no queremos, estamos a veces tan cómodos y no queremos ejercitar la fe. En este caso a Moisés se le dijo, ¿verdad?, que tenía que cruzar el Jordán y que tenía que cruzar con todo el pueblo. Y miren, vamos allí al capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué. Y dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun,
servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el versículo 9, que con eso cerramos: mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces uno empieza a ver todas las promesas que Jehová tenía para Josué, ¿verdad? Y miren, una de las grandes cosas que Dios no nomás lo manda y le dice: sí, vete y crúzame el Jordán y a ver, y ve y conquista la tierra. No, le dice: todo lo que pases, todo lo que pise tu planta de tu pie será tuyo. Y será desde el Éufrates hasta el Mediterráneo. Todo eso va a ser para ustedes. Y aparte, estaba cumpliendo una promesa que le había hecho Abraham desde el Génesis. Estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a los antepasados, ¿verdad? A Abraham, Isaac y Jacob. Y que le dijo: tu descendencia, yo le voy a dar esa tierra. Se estaba cumpliendo hasta en este momento. Un día les dijo él: yo te voy a dar. Y aquí en el libro de Josué se está cumpliendo ese tiempo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros decimos: ¿cuándo se van a cumplir los tiempos de Dios? Díganme si no, ¿cuántas veces estamos esperando algo, ¿verdad? La misericordia de Dios. Ahorita con esto de la pandemia estamos diciendo: ¿cuándo se va a acabar este tiempo? ¿Cuándo vamos a pasar este tiempo? Pero así como ellos pasaron ese tiempo, un día llegó la promesa. Y la promesa se cumplió, pero el pueblo tenía que estar listo. Y Dios nos llama en este tiempo a que estemos, ¿verdad?, listos para las cosas que vienen. Porque el Señor nos ha detenido para limpiarnos, para quitar toda la impureza que tengamos, para quitar a una generación y poner a otra generación. A lo mejor para quitar la religiosidad y poner a una iglesia viva, ¿verdad? A una iglesia que ame al Señor, a una iglesia que vea su gloria, a una iglesia que tenga fe, a una iglesia que vaya en el nombre de Jesús, a una iglesia que vaya y conquiste todas las cosas que Dios nos ha prometido. Y los tiempos se están cumpliendo y un día vamos a salir de esta pandemia. Un día vamos a salir del pico, ¿verdad? Del pico y del pico. Un día va a pasar. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para cuando ese tiempo llegue. Preparados para cuando esa iglesia llegue y llegue el momento en que tengamos que trabajar para el Señor. Y qué importante es que este tiempo nos sirva, así como a ellos les sirvió el duelo, el que ya Moisés ya había muerto y empezaba un nuevo tiempo para ellos, así para nosotros como iglesia. Viene un nuevo tiempo. Viene un nuevo tiempo para la iglesia de Cristo. Viene un nuevo tiempo donde tenemos que ser mejores, ¿verdad? Donde nos tenemos que levantar en el nombre del Señor. Donde tenemos que arrebatar las promesas de Dios. Donde tenemos que vivir la fe en Él. Donde tenemos que ir y compartir a otros quién es el Señor. Porque hay mucha gente afuera que necesita saber quién es el Señor. Y todo eso viene. En ese tiempo era un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para el pueblo de Dios y un nuevo tiempo de conquista para el pueblo de Dios. Y miren, ahí en el versículo 3
Dice, la grande prueba de fe, ¿verdad?, de Josué era una gran prueba entrar en Canaán. Era necesario cruzar el Jordán. Él debía de creer, ¿verdad? Josué debía de creer que Dios lo había mandado. Que Dios lo había mandado, que Dios iba a estar con él, que Dios iba a hacer la obra. Eso era algo que él debía de creer. Fortalecer su fe, ¿verdad? Y nosotros en este tiempo debemos de fortalecer nuestra fe en el Señor, porque como dice la Escritura, ¿verdad?, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que echar mano de la fe, ¿verdad? Creer en todo lo que Dios nos ha mandado hacer. Así estaba Josué, ¿verdad? Había llegado el tiempo del cumplimiento de las promesas, y esto es algo que Josué estaba viviendo. El tiempo se estaba cumpliendo y él iba a conquistar la tierra. Miren lo que dice el versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda esa tierra, ¿verdad?, de los heteos, era toda la tierra que había sido entregada, para que ellos entraran en posesión de toda esa tierra. Y algo que ellos debían de estar bien seguros era que esa tierra se la habían, Dios se las había dado, y ellos iban a la conquista, pero iban a la conquista sobre algo seguro, porque ellos ya tenían la victoria, porque Dios ya lo había decretado de esa manera. Qué importante, ¿verdad?, estar seguros de que tenemos la victoria en el Señor. No era algo de que, bueno, pues oye, voy a ir a conquistar la tierra. Ay, pero ¿y qué tal si no la conquisto? No, Josué ya iba a la segura de que Dios les había dado la tierra. Ya iba a la segura de que Dios le había dado toda esa tierra que iba a conquistar. Ya el Señor ya se las había dado. Le dijo, todo lo que toque la planta de tus pies, todo eso va a ser para ti. Va a ser para ustedes, va a ser para el pueblo. Y miren, algo allí que es bien importante. Dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Qué son de las cosas tan importantes que Josué tenía que tomar en cuenta? Que la presencia de Dios siempre iba a estar con él. En todo su caminar, en todo lo que él iba a hacer, la presencia de Dios estaba con él. Y era algo que él debía de valorar y que él valoraba definitivamente, ¿verdad? Que Dios iba con él haciendo las cosas día con día. Así nosotros debemos de valorar la presencia de Dios en nuestras vidas, y que dice la Escritura, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios va con nosotros, va en nosotros, está en medio de nosotros. Y eso debemos de glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Porque así como estuvo como Josué, la presencia de él, así el Señor está con nosotros. El Señor, Moisés había muerto y era un siervo muy útil, ¿verdad? Pero la obra tenía que continuar. Y nosotros estamos aquí a lo mejor ahorita detenidos en medio de la pandemia, pero la obra de Dios tiene que continuar, y Dios tiene planes para su iglesia. Y Dios tiene planes para la gente. Y dice la Escritura que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Para darnos lo que Él quiere, ¿verdad? Lo que Él dice en su palabra. Miren lo que dice ahí en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, verdad? ¿Quién contra ti? Nadie, dice el Señor. Josué, tal vez él desconfiaba de lo que él podía hacer en sus fuerzas, ¿verdad? Pero el Señor le decía que confiara en él. Y miren, las promesas que Dios hace allí en medio de ese capítulo, ¿verdad? Una de las grandes cosas
que Josué debía de estar seguro es que la presencia de Dios iba a estar con él siempre, ¿verdad? Y esto es igual para nosotros como siervos, como ministros, como pastores. Siempre la presencia del Señor va a estar en medio de nosotros y en nosotros. Dice y el versículo 6, había una condición, ¿verdad? Solo esfuérzate y sé valiente. Y esas palabras se repiten constantemente en este pasaje. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Solamente te digo que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor eso nos pide, ¿verdad? Que nos esforcemos y que seamos valientes. Él es el que va a hacer la obra, Él es el que está haciendo la obra y Él es el que tiene control de todas las cosas. Dice, solamente yo te pido a ti que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor nos sigue pidiendo eso, ¿verdad? Que te esfuerces y seas valiente. No nos acobardemos. No nos acobardemos en el tiempo. Confiemos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Confiemos en Él. Confiemos en que Dios, Él sabe todas las cosas y Él sabe para dónde lleva su iglesia, ¿verdad? Él conoce los tiempos, Él todo lo puede y todo lo sabe. Él es omnipotente y omnipotente Dios. Dice el versículo 6, esfuérzate y sé valiente, o sea, no te acobardes, ¿verdad? Le dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. A Josué le estaba tocando el tiempo del cumplimiento de las promesas, de llegar a la tierra prometida. Ya no le había tocado a Moisés, ¿verdad? Y una generación estaba entrando, una nueva generación, para ahora sí cumplir los propósitos que Dios tenía. Y este tiempo es igual. Viene una nueva generación que está entrando para cumplir los propósitos que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia. Y le dice el Señor, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Y el Señor nos pide como iglesia, ¿verdad? Que nos esforcemos y que seamos valientes a pesar de lo que veamos, a pesar de la adversidad, a pesar de los tiempos, a pesar de cualquier cosa. El Señor va delante de nosotros. Y esa debe ser nuestra confianza, que Dios tiene control de todas las cosas. Así le decía a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Tal vez Josué estaba temeroso de decir, oye, los heteos y los cananeos y los otros por acá. A lo mejor él tenía ciertos temores humanamente. Pero el Señor le dice, yo estoy contigo, mi presencia va contigo. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Deja los temores a un lado, ¿verdad? Yo voy delante de ti. Y vuelve a decir el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es la condición aquí que Dios le pone a Josué, verdad? Para que él pueda ser prosperado en todas las cosas. Y es la misma condición que nos pone a nosotros. Dice que guardes toda la ley, los mandamientos, que guardes de hacer todo lo que Él había decretado, ¿verdad? Ahora sí que en su vida personal y ahora en el repartimiento de la tierra y en el cumplimiento de todo lo que Él iba a hacer. Dice, no te apartes de la ley, nunca te apartes de la ley. Y luego en el versículo que sigue dice, medita la palabra de día y de noche. Imagínense, alguien que estaba realmente ocupado era Josué, haciendo ahora sí que conquistando la tierra, repartiendo la tierra, luchando y viendo cómo iban a ser las estrategias para luchar y demás. Por supuesto que estaba bastante ocupado, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor? Aunque estés bien ocupado, ¿verdad? Tu tiempo, levántate más temprano. Tal vez eso le dijo, levántate más temprano y medita en la palabra de día y de noche. No podemos tener la excusa porque estamos bien ocupados a hacer a un lado la palabra, a hacer a un lado la oración, a hacer a un lado todas las cosas que Dios nos llama a hacer. Le dijo a Josué, medita de día y de noche. No podía, es que estoy tan cansado que no puedo meditar, que no puedo leer la escritura, que no puedo tener mi devocional. Si alguien realmente estaba ocupado era Josué.
haciendo todas las cosas que Dios le había mandado, ¿verdad? Y sacaba tiempo para meditar de día y de noche. El Señor nos llama, ¿verdad?, a meditar en su palabra de día y de noche. En todo momento tenía Él que estar haciendo eso. Y miren, el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una llave, ¿verdad?, para poder hacer prosperar nuestro camino y que todo esté bien. Dice: cumple la ley. Dice la escritura: ¿quién es el que me ama? Dice el Señor: el que guarda mi palabra. No nomás el que habla la palabra, ¿verdad? No nada más el que dice la palabra, el que guarda mi palabra, el que la atesora, el que la hace, ser hacedores de la palabra. Aquí también el Señor le está diciendo, ¿verdad?, que si quieres hacer prosperar tu camino, guarda la palabra, guarda los mandamientos, medita de día y de noche la palabra, ama la palabra, deleítate en la palabra, métete a la palabra. ¿Quieres hacer prosperar tu camino? Lee la escritura, ¿verdad? Métete conmigo, dice el Señor. Si quieres prosperar, métete conmigo. Métete conmigo. Es uno de los grandes secretos que Dios da en su palabra. Y termina ahí el versículo 9, ¿verdad? Y le vuelve otra vez a decir: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vuelve a cerrar ahí el pasaje, ¿verdad? Y le dice: te estoy otra vez diciendo. ¿Cuántas veces le dijo en el mismo capítulo 1, ¿verdad? Le dice lo mismo, le repite y le repite y le repite lo mismo. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque es algo de gran importancia que el Señor nos deja. Que nos esforcemos y seamos valientes, que no temamos ni desmayemos, porque Él está con nosotros. Así que no tengas temor, hermano, de qué es lo que viene, del porvenir. A veces tenemos zozobra, a veces hay situaciones que nos preocupan, humanamente lo hay. Pero el Señor dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Dios te anima, hermano, Dios te anima a que confíes en Él, a que tengas fe, a que puedas cruzar este tiempo con fe, meditando en su palabra y oyendo la voz de Dios. Que Dios te bendiga y te mando un abrazo donde quiera que estés.